Buenas tardes y gracias por estar aquí, todos y todas reunidos, manifestando nuestra repulsa contra la violencia de género. Vamos a comenzar dando lectura al manifiesto y a continuación guardaremos, como siempre, 5 minutos de silencio en homenaje a estas 64 mujeres que este año han perdido la vida y a todas las demás que llevan perdiéndola durante tantos años sin ningún motivo, sin ninguna causa que jamás pueda justificarlo. 25 de noviembre de 2010, Día Internacional contra la Violencia de Género. Manifiesto. Todas las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia. Estas palabras proceden de la Conferencia Mundial de Mujeres, celebrada en Beijing en 1995. Su simplicidad y evidencia topan de frente con las encuestas e informes de carácter mundial, europeo, estatal y municipal que ponen de manifiesto una realidad muy distinta. Las mujeres y niñas siguen sufriendo la violencia en todas sus formas: maltrato, agresiones sexuales, silencios, vejaciones, pobreza, aislamiento, discriminación, brechas salariales. El simple hecho de ser mujeres es un riesgo de sufrirla. Por ello, cada año seguimos trabajando por un mundo más justo y democrático, donde los derechos humanos sean la base sobre la que se asiente la convivencia. Los Estados se unen para mostrar el rechazo ante cualquier país en el que se incumplan. Sin embargo, a veces olvidamos la cotidianidad y la impunidad de la lesión de esos derechos cuando se produce dentro de los hogares de miles de mujeres. Ante esta realidad, del mismo modo que la comunidad internacional se moviliza en estas situaciones porque no se puede consentir dejar una brecha en la intolerancia hacia esas barbaries, tampoco podemos permitir un resquicio de justificación y argumentación ante la violencia hacia las mujeres. Por eso, la ciudadanía y las instituciones deben aunarse al manifestar claramente el rechazo ante los agresores. El mensaje debe ser claro: en esta sociedad no vamos a tolerar ninguna manifestación de violencia. A estas alturas no cabe duda de que el problema es complejo y nuestra intervención debe iniciarse por el conocimiento de la situación exacta de esta lacra social, puesto que para hacerle frente debemos ser conscientes de las dimensiones del problema y su evolución ante las acciones que se están ejecutando. Sin embargo, cuando los datos nos abruman y aun cuando los informes revelan otra cosa, todavía hoy nos encontramos ante nuevas formas de violencia contra las mujeres, entre ellas la acusación de que las mujeres denuncian falsamente. Esta afirmación no se corresponde con los resultados de la Fiscalía General, que determina que solo el 0,01 de ellas podrían ser falsas, pero hacen mella en un sector de la población que prefiere creer en la culpabilidad de quien denuncia, lo cual genera en quienes sufren el maltrato una segunda victimización que las lleva en muchos casos a no denunciar por miedo a ser cuestionada. Desde que la violencia de género dejó de considerarse un problema privado, se ha avanzado mucho. Se han creado campañas de sensibilización ciudadana, acciones de formación para quienes intervienen profesionalmente en él, materiales de prevención en materia de educación, pero sobre todo se crean cuerpos legislativos que ponen sobre la mesa que existe un problema real y que estaba más extendido de lo que pensábamos. Sus raíces son quizás más profundas de lo que imaginamos. Ante esta situación debemos redoblar los esfuerzos y mostrar que no podemos consentir este tipo de comentarios, puesto que son nuevas formas de violencia. La violencia de género es el resultado más amargo de un problema que se encuentra en la estructura social, la desigualdad real que muestran las estadísticas y las vivencias de las mujeres. Porque en la esencia de la violencia de género se encuentra la jerarquía de poderes entre hombres y mujeres, que lleva a los primeros a creer que pueden y deben controlar, porque otro ser humano les pertenece y les debe obediencia a cualquier precio y para toda la vida. Para conseguirlo no dudan en emplear cualquier método, sean agresiones, insultos, control, aislamiento, silencio. No debemos olvidar que la violencia que sufren se expande en la vida de las mujeres, afectando su mundo laboral, económico, social, emocional, familiar. Sus devastadoras repercusiones son de amplio espectro
y requieren, por tanto, la aplicación de políticas integrales para conseguir su recuperación integral. Por todo esto manifestamos nuestro rechazo ante cualquier forma de violencia y de justificación de la misma. Que el silencio ante todo esto nos hace cómplices y genera en el agresor una sensación de impunidad que le reafirma en su creencia de que lo que hace no es un atentado a los derechos más básicos. Que es necesario desplegar todos los esfuerzos de coordinación para que desde la ciudadanía de forma individual y colectiva y desde las instituciones se afronte el problema sin escondernos en falsas acusaciones o justificaciones. Que el empoderamiento como estrategia para que las mujeres adquieran y se les reconozcan sus habilidades y capacidades desemboca en la mejora de sus recursos personales para actuar frente a la violencia de género, y en ello debemos implicarnos, del mismo modo que la igualdad y la equidad actúa como un mecanismo de prevención. La denuncia es el primer paso para salir del miedo cotidiano y nos corresponde a todas las personas facilitar el cumplimiento de la legislación y no entorpecerlo, porque de él nacen el reproche de la conducta violenta y los apoyos a quienes la han sufrido. Muchas gracias.